Esto pasaba hace exactamente 10 años, ¿no? Él anunciaba públicamente que tenía Parkinson. Y para hablar de esto, y les quiero contar algo, esta nota estaba pautada antes de conocerse la muerte del Indio Solari, porque la Universidad de Buenos Aires, que ustedes saben que aquí la queremos mucho, hemos pasado por esas aulas y le estamos muy agradecidos, cada tanto nos ofrece estudios muy interesantes sobre, digamos, cómo atacar determinada problemática, cómo mejorar nuestras condiciones de vida. Nos había ofrecido un estudio que seguramente al día de hoy suena, digamos, completamente circunstancial y al mismo tiempo banal, porque claro, íbamos a hablar de cómo tomar mate puede afectar positivamente el combate del Parkinson, pero cayó hoy. Juan Ferrario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno. Juan es el responsable del Laboratorio de Neurobiología de la enfermedad del Parkinson en el Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Translacional de la querida Universidad de Buenos Aires. Así es. Bueno, tristemente nos caíste como anillo al dedo para poder hablar de esto. Hace 10 años el Indio Solari contaba que padecía Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Eso quiere decir que va progresando con el tiempo y está causada por la muerte de un tipo específico y muy puntual de neuronas, que son las que producen dopamina y que son las neuronas que controlan la motricidad fina. Es la toma final de la decisión motora. Entonces esta muerte de neuronas que va ocurriendo primero de manera silenciosa y que no la vemos y que después aparece cuando la manifestación clínica aparece cuando ya la muerte está muy avanzada, o sea, hay más de un 80%, ahí empiezan a verse los signos clínicos y entonces ya empieza a controlarse con terapia paliativa. ¿Qué es lo primero que sentís cuando te das cuenta que tenés Parkinson? Eso cambia según las personas. En general hay rigidez, pero hay trastornos que no son tan asociados con la enfermedad, que son trastornos primarios, que yo los puedo nombrar, pero que no necesariamente no necesariamente cualquier persona que sufra esto va a tener Parkinson. Por ejemplo, pérdida del olfato o trastornos en el sueño, incontinencias, o sea, baja de líbido. Son un montón de factores que en su conjunto preanuncian la enfermedad. Pero los primeros son los característicos, son los signos motores, que puede ser la rigidez y un poquito más adelante el temblor, problemas en la postura. Y te pregunto, cuando vos te das cuenta que tenés Parkinson, ¿es porque hiciste algún estudio que te lo revela con absoluta certeza o es por descarte? Bueno, hay distintas maneras de abordarlo. En general, cuando la gente llega al médico especialista, al neurólogo especialista en Parkinson, ahí ya está muy avanzado el problema y el médico hace unas evaluaciones rápidas clínicas. Es una enfermedad que se conoce hace muchos años, más de 200 años. Y entonces hacen evaluaciones clínicas. Ahora, si hay sospecha de Parkinson, se podrían hacer estudios que son más modernos, estudios histológicos. ¿Las evaluaciones clínicas qué son? Son motoras. Recién decías dopamina y es una palabra que está muy de moda últimamente. Sí. ¿Cuál es? Porque está vinculada con el placer, digo, ¿cómo es? La dopamina, sí, es un neurotransmisor central que está vinculado con el placer y también con el control motor. Entonces alguien que tiene Parkinson tiene también ciertas estructuras que se le truncan con relación al placer o nada que ver. No necesariamente, porque son dos áreas distintas del cerebro. O sea, las que están afectadas en el Parkinson son neuronas que van a otra estructura, se llama cuerpo estriado. ¿Y con la serotonina pasa algo con el Parkinson? No, de hecho no. Hay una compensación, pero no pasa nada. En principio no pasa nada. Cuando está muy avanzado se alteran otros sistemas, ¿no? Pero en particular son las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. ¿Es hereditario? Perdón, Mati. Sí. Cortito. No. ¿Es hereditario? Es hereditario, sí, pero solo explica el 10-15% de los casos. O sea que mayoritariamente no es hereditario. Y los casos hereditarios son casos que aparecen temprano. El caso icónico es el de Michael Fox, que empezó a los 40 años. El Indio dijo esto en 2016. Sí. Pasaron 10 años. Sí. Y murió de un ACV. Sí. Con lo cual, ¿murió por el Parkinson o el ACV no es un derivado? No, nadie muere de Parkinson, se muere con Parkinson. O sea, en general, si la enfermedad está bien tratada y está bien llevada, no produce la muerte de ninguna manera. Puede haber una comorbilidad, puede haber un problema que no esté bien tratado, puede no estar bien llevada la medicación o puede haber habido un accidente. Pero nadie muere de Parkinson. Y esto es importante, es importante para la gente que tiene la enfermedad, que no es una enfermedad que te va a matar. Se puede estar muy bien tratado durante muchos años.
Pero hablaste sí de tratamientos paliativos. Lo que quería saber es ¿no hay un tratamiento? ¿Hay alguna esperanza de un avance en ese sentido? ¿O decís, se conoce hace 200 años? Sí. ¿Es tan jodida la Hemos enfermedad que avanzado no tiene solución a la vista? De las enfermedades neurológicas es la única que tiene un tratamiento bueno. Ah, mirá. Claro, vamos a decirle, es mucho mejor que el Alzheimer y ni hablar que las esclerosis Bien. o distrofias, hay un montón de... a ver, se conoce bastante. No hay cura, hay un tratamiento paliativo. Y es bastante efectivo. Hablabas de temblores, hablabas de rigidez. ¿Duele el Parkinson? Y debe molestar mucho, no sé si dolor, no lo hablé, pero debe molestar mucho y puede ser que la rigidez muscular produzca cierto dolor. O la pérdida del equilibrio. Sí, la pérdida de equilibrio es una característica de la enfermedad. ¿Y qué Sí. tiene que ver el mate con todo esto? Bueno, ahí vamos al tema del mate. La verdad es que es una enfermedad que se viene estudiando desde hace muchísimos años y eso permitió hacer evaluaciones a los pacientes cuando llegaban a los consultorios e ir preguntándoles sobre sus hábitos para ir tratando de hacer despistaje, o sea, reconocimiento, a ver si había algo que causaba o algo que protegía al Parkinson. Y hace 40 años se encontró que entre tomadores de café había menos riesgo, menos incidencia de desarrollar Parkinson. Entonces, a partir de ahí, toda la historia del café, que está muy consolidada a nivel mundial, en los últimos 15, 20 años empiezan a estudiarse otras infusiones que tienen una composición química parecida. Entre ellas, primero se ingresa el té verde y en nuestro país, en 2015, se hace se encuentra una asociación entre tomadores de mate. Después se reprodujo 2 veces más, en el sur de Brasil y otro trabajo más de Argentina. Básicamente, el mate junto con el café comparten cafeína y otros compuestos, son polifenoles, en particular el ácido clorogénico, y estos compuestos hoy sabemos que son muy beneficiosos para las neuronas. Entonces, la evidencia clínica es muy fuerte, es muy sólida con el café, no es tan sólida con el mate porque somos muchos menos los que investigamos, tenemos menos recursos, pero a partir de eso podemos extrapolarlo del café. Y en mi laboratorio empezamos a trabajar con el mate. Eso es lo que me abrió una puerta distinta a mirarlo desde el mate, es decir, tratar de entender qué hace el mate sobre las neuronas. ¿El mate tiene cafeína o no? Tiene cafeína y es comparable a la cafeína del café. O sea, Sí. dicen que algunos como que tienen un impacto hasta superior, ¿no? En términos de que es te que el mate, levanta, te despierta. El mate es la mejor que hay, es la mejor vida que hay, porque... Salvo por la dentadura. Ahí hay que meterle mucha nos lavamos- limpieza. Bueno, el café también te afecta a los dientes, pero... Pero no. si te bancas el torno después, Sí. ¿viste? Ay, No, pero porque... ¿para qué me tomé tanto termo? ¿Viste? El mate tiene cafeína similar al café y además tiene teobromina, que es una molécula parecida, que entre las dos interaccionan a nivel receptorial y lo que hace, paradójicamente, que todo tiene que ver con todo, diría, la cafeína favorece la acción de la dopamina. Y acá sí, favorece la acción de la dopamina tanto en el placer como en el control motor. Por eso es que es efectivo en los momentos de trabajo, es efectivo en el O deporte. sea, hace feliz. Te hace feliz químicamente. Ok. No solamente. Eso explica te hace muchas feliz. cosas. ¿Y tiene alguna curva, como pasa con drogas, por ejemplo? ¿Tiene una curva el mate en algún momento de felicidad te puede empezar a bajar? Sí, el famoso bajón del mate. Ajá. Sí, ¿existe? ¿Existe o Sí, digamos, sí. hay La un pálida punto? del mate, sí. Claro, que tiene que haber una curva, así como cualquier cuestión sí. química, ¿o no? Como cualquier Sí, cosa sí. que te da felicidad, digámoslo. También. Claro, no dura eterna la Claro, felicidad. no. Sí, en realidad el efecto de la cafeína es alto, llega a un plató y después se empieza a bajar, ahí no se siente nada, pero lo que puede haber es abstinencia. O sea, somos ligeramente adictos a la cafeína, todos tomadores de café o de mate, somos ligeramente adictos, no es grave, no es una adicción grave, tiene muchos más beneficios que lo que puede tener y ante la falta de la cafeína se puede sentir un bajón. Podría ser la curva esta que vos decís. Y así como se detectaron infusiones o sustancias que mejoran o reducen la posibilidad de sufrir Parkinson, ¿tenés una situación inmersa, conductas y sustancias que te pueden facilitar contraer Parkinson? Sí, es interesante. Voy a contar, no solamente las infusiones previenen, hay otras 2 cosas que son muy importantes. Una es el sueño y la otra es el ejercicio. Hoy la terapia física es súper efectiva en la terapéutica del Parkinson. Entonces estos elementos, tanto ciertas infusiones o comidas, como el ejercicio y como el sueño, previenen, reducen el riesgo de las enfermedades neurológicas, Parkinson, Alzheimer. Y lo contrario favorece que avancen estas enfermedades. O sea, hay un factor directo, por ejemplo, entre falta de sueño. O sea, falta de sueño, gente que no duerme bien, tiene mucho más riesgo de desarrollar la enfermedad, tanto Alzheimer como Parkinson.
Como todo el resto de Como las todo el resto, con lo enfermedades. cual Está muy complicado. protegerse y curarse es relativamente fácil, porque estas cosas te cuidan de varias cosas, te cuidan de enfermedades del cerebro, del envejecimiento, también del cáncer, protegen cardiovascular. Ahora, si yo voy y me hago una mamografía una vez por año, ¿no? Para agarrar a tiempo cualquier Sí. posibilidad de tener cáncer de mama, ¿qué debería hacerme o por qué no se hace? Porque vos dijiste, cuando llegás con rigidez al consultorio, es tarde. Bueno, entonces, ¿por qué no me hago un análisis todos los años para saber si tengo una posibilidad de desarrollar o estoy desarrollando y todavía no me di cuenta una enfermedad degenerativa? Sí, si uno quisiera podría hacerlo, tiene un costo, o sea, por placer no lo vas a ir a No, hacer. pero ¿por qué la mamografía sí, eso no? Ahí se Tal me vez es pierde. una cuestión de precios y además cuántas cosas tendríamos que analizar, cuántas cosas posibles tendríamos que analizar. Yo diría, bueno, si uno es una persona que tiene antecedentes genéticos, tal vez se justifica más y hay cosas que podemos analizar. Y para eso el test genético, que te analizan todo. El test genético tiene sentido si hay antecedentes familiares. Por lo menos hoy por hoy. Podría haber ¿Y el algo test más genético es avanzado. preciso? ¿Te dice podés desarrollar? Sí, porque las mutaciones que pueden explicar el Parkinson están muy reconocidas en los últimos 15, 20 años. Entonces se buscan puntualmente eso, son alrededor de 50 genes o fragmentos de genes, se puede buscar eso puntualmente y es muy preciso. ¿Y una detección temprana en el Parkinson es importante? Podría ser importante, pero tampoco cambia demasiado el tratamiento. Entonces, sí, esa es una buena pregunta. O sea, no cambia tanto. O sea, lo que cambiaría es decirle, mira, vos tenés posibilidad de tener Parkinson si cambiás estos hábitos que son más saludables, que son las distintas cosas que Claro, también dije. puedes tener los hábitos saludables. Claro, sin que exactamente. alguien te Que te sirven para todas las cosas. Exacto, digamos. o sea, Sí, el mensaje debería ser tengamos los hábitos saludables para Y a todo. otra cosa. Claro, y no estar preocupando por el Parkinson porque te puede agarrar cáncer. Juan, ¿y qué pensás de la muerte del indio en relación, o sea, el ACV en relación al Parkinson? Porque recién decías, bueno, uno no se muere de Parkinson, pero es una muerte relativamente frecuente entre enfermos de Parkinson. Que yo sepa, no. No. Que yo sepa, no. Es raro. No, sí. Puede ser que haya habido una combinación de fármacos, yo no conozco exactamente la historia clínica. Podría haber una combinación de fármacos o algo, o también la gente tiene ACVs y no toma medicamento o no tiene la enfermedad. Así que no sé si hay un vínculo directo. Yo no creo que lo haya. No, vos en los pacientes que tratas de Parkinson no es que cada tanto ves... Yo soy investigador. Y, soy bueno, biólogo. pero no, lidias con... no veo pacientes. No, Ah, no. bueno. Pero la historia esta que... Puedo hacer divulgación, trabajé con médicos toda la vida, sí. No te queremos llevar a un lugar que no te corresponde, pero digo, la historia que se relató, que él estaba nadando en una piscina, una pileta, Sí. y que sufre una ACV ahí, una lectura al menos aproximatoria tenés del fenómeno del No Parkinson. tiene nada que ver con la enfermedad. O sea, no hay un correlato directo con lo que sabemos que funciona con la enfermedad. Y su apego a nadar tiene que ver con llevar una vida más saludable. Sí, es fundamental, es un poco lo que decíamos. Yo lo había escuchado en entrevistas que decía que tenía la suerte de tener la pileta climatizada, Claro. que podía usarla, porque esto es el ejercicio físico, tiene un beneficio muy directo para la enfermedad. Tiene un beneficio terapéutico de casi el 50%. O sea, es muy, muy importante. Especialmente la natación. No, hay distintos tipos de actividades físicas, o sea, no particularmente una, pero la natación es muy buena también. ¿Qué te gustaría dejar como mensaje? Estos días sirven mucho para... Viste, la atención está puesta, es como que el público está atento a esta temática. Dejamos de hablar de Adorni, dejamos de hablar de la jueza Micheli, dejamos de hablar de la economía. Hoy Matías, No, sí, mira, no, Matías es un número. un tipo que anda, viste, actor de película de guerra norteamericana que te tira 150 temas de economía por día. Hoy no abrió la boca sobre economía. Y mirá que podíamos hablar de que se cayeron las tasas de interés. Tenemos de todo. Y era un tema tenemos de interesante, todo. y aumentó el dólar. Tenemos de todo. Pero, digo, hoy la atención está puesta en esto. Sí. Digo, aprovechemos este día Sí. que el público está atento a esta cuestión para dejar un mensaje. Bueno, veo que el mensaje principal está el mensaje como argentino de lo grande que fue y lo que nos une. Yo me pasé todo el día en mi cabeza escuchando canciones del Indio, a pesar de que mi juventud era de los que escuchábamos a Soda Stereo. O sea, ese es el impacto que tiene, ¿no? Eso es en lo personal, en lo argentino. Yo creo que el hecho de, desde el punto de vista de la enfermedad, visibilizar la enfermedad es muy importante. Y no estigmatizar a los enfermos, a los pacientes con la enfermedad. Porque la enfermedad, no estigmatizarlo y tampoco discriminarlos en sus situaciones laborales, por ejemplo. Una persona que empieza con una enfermedad de Parkinson puede llevar una vida razonablemente normal durante mucho tiempo. Tenemos el caso de Michael Fox nuevamente, que hace poco volvió a filmar.
con problemas motores. Fue un caso grave, empezó muy temprano, temprana edad, pero creo que eso es lo más importante. Visibilizarlo, saber que podemos seguir entendiendo, gracias a que el Parkinson se viene estudiando desde hace mucho, tenemos terapéuticas bastante efectivas, cada vez es mejor el tratamiento, cada vez son mejor llevados. También un mensaje para la gente, si en Argentina somos de los mejores del mundo, de Latinoamérica, y por ahí estamos al mejor nivel mundial en cuanto a los médicos especialistas en la enfermedad, y entonces es acudir a los médicos, a los especialistas en Parkinson, no solamente con el neurólogo, porque están muy especializados y muy al día, pueden llevar un tratamiento muy efectivo durante muchos años, incluso décadas. ¿A qué le tenés que prestar atención? Aun cuando está lejos el momento más cruel de la enfermedad, para atacarla rápido. ¿Qué podés percibir? Lo más rápido es ir al neurólogo especializado que te dé el tratamiento inmediatamente. Pero digo, ¿qué tenés que leer? Es la rigidez, el sentirse. Yo conozco gente que me ha dicho, bueno, que se sentía contracturado, que iba al traumatólogo. Bueno, tal vez salir un poquito de la caja, que es lo común, y bueno, rápidamente hay que pensar eso. La habilidad está en los médicos clínicos. Claro. El primer clínico tiene que rápidamente pensar en abrir la caja mucho. ¿Y cuál es el estudio ese que hay que hacer desde la clínica para detectar ya concretamente que hay un signo o un síntoma de Parkinson? No, el estudio clínico es un estudio muy antiguo, que simplemente es neurológico, es una determinación neurológica. Hay un estudio más preciso que es una tomografía de imágenes, pero eso es caro y en general, si bien la cubren las obras sociales, se termina ahí cuando hay dudas o cuando hay casos genéticos, son casos muy puntuales que se hacen. ¿Y el tratamiento es accesible o está reservado para...? No, es muy accesible. ¿Sí? Sí. No es una enfermedad que te reviente el bolsillo. No, porque la levodopa, que es el tratamiento que se usa, ya no tiene patente. Es una droga que es muy interesante porque es la primer droga racional, el primer medicamento racional que tenemos en neurología. Se descubrió en el año 57 en Suecia, la Universidad de Suecia, Universidad ¿Qué quiere Pública. decir Sí, por favor. racional? Sí. Esa pregunta. Es que surge del conocimiento científico. O sea, es decir, a partir de las investigaciones y del conocimiento científico se piensa, ¿puedo hacer esto? O sea, básicamente, les resumo la historia porque es interesantísima. Un médico, creo que era húngaro, descubre que en los pacientes de Parkinson había falta de dopamina. Esto te digo en los años 30, en una estructura. Y había un investigador sueco, Arvid Carlsson, que él estaba estudiando la vía de la síntesis de la dopamina, cómo se producía la dopamina. Todo muy nuevo en ese momento. Entonces ahí dice, bueno, si a los enfermos de Parkinson les falta dopamina, vamos a darle dopamina. Básicamente es eso, es pensar, es conocer los mecanismos, conocer lo que ocurría, estudiar, y a partir de ahí le hacen un experimento en unos conejos a los que les eliminan la dopamina, le dan esta droga, levodopa, que es el precursor en la síntesis de la dopamina, y los conejos revierten. Eso llevó 10 años en llevarlo a la clínica. Se logró llevar a la clínica en el año 67, y el que le interese el tema puede ver la película Despertares, que ganó el Oscar en la década del 90, y que habla la historia de la levodopa. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por venir, Juan. Un placer. Bueno. Y me alegra poder, en medio de este día que es gris para la Argentina, dejar un mensaje para mucha gente que puede conocer algo para que no se le convierta en algo mucho peor. Aprovechemos la mala noticia para concientizar. Bueno, y gracias a ustedes también por visibilizar esta parte de la enfermedad y esta parte del indio, que nos ayudó. Un placer. Bueno, vamos a ir despacito llegando al final del programa con una última letra